Bueno, bienvenidos al podcast de Service Design and UX. Esta oportunidad tengo tres invitadas que he tratado desde siempre acercarme para tener este tipo de colaboración, porque me parece muy chévere lo que hacen con su podcast de UX Pills, así que si no conocen ese podcast, pues síganlo. Es súper importante conocer un poco más de la categoría, de la industria, así que y son tres chicas súper talentosas que ustedes mismos van a poder conocer, así que les doy el pase primero a Andrea para que se presente, y después a Sheila y después a Elba. Ya, gracias, Ubaldo, por la invitación y la intro. Bueno, mi nombre es Andrea Mocayi, trabajo actualmente como Senior Interaction Designer en la UTP, bueno, ese es el título que le han puesto, así en inglés, pero a nivel personal, bueno, me desempeño como UX Designer, ahorita actualmente en, bueno, el rubro de educación, pero anteriormente podría trabajar en distintos rubros como banca, telecomunicaciones, educación también fue mi primera experiencia incluso y bueno, junto a Sheila he podido ver, y él en realidad he podido ver más este rol más freelance y también súper resumido lo que me dedico y muy aparte también con Shay compartimos que pertenecemos a la comunidad de más mujeres en UX. Y por último, también me estoy desempeñando, por decirlo así, ciertos fines de semana en temas de turismo, que es lo como me encanta viajar y por ahí con unos amigos estamos haciendo unos experimentos relacionados a turismo y UX. Excelente. Creo que viene Shay. Sí, gracias. Más bien, gracias por la invitación. Estamos felices de poder compartir ahí opiniones de muchas cosas. Bueno, yo soy Sheila Cuña, soy Design Researcher. También he trabajado en el rubro de banca, también educación, bueno, en algunos emprendimientos de distintos rubros. También, sobre todo, también me encantó que el año pasado tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto de perspectiva de género, entonces era un proyecto de desarrollo que querían implementarse justo diversidad e inclusión y que va muy de la mano con lo que comentaba André de que ambos pertenecemos a una comunidad llamada Más Mujeres en UX, que es una comunidad latinoamericana que tiene ya no hay embajadas, así que eso está genial en diferentes países de Latinoamérica. Y también soy voluntaria desde hace ya 7 años en un festival internacional de música de alturas, que de ahí tal vez por ahí nazca ahí una experiencia de explicar cómo que se trata también un festival y cómo eso conversa con la experiencia de las personas y con el diseño que hacemos. Excelente. Ahora con Elba. Ya, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Elba Sindoni y bueno, soy Product Designer. Durante mi carrera me he desempeñado como consultora para diferentes entidades, empresas corporativas grandes, consultoras y también como consultora independiente, ¿no? Tanto para trabajos locales, es decir, acá en Perú, como para otros lugares de Latinoamérica y el mundo. Hace tiempo tuve una agencia, hace como 5 años, y bueno, a raíz de esa experiencia, pues agarré como que mucho conocimiento sobre cómo es el tema corporativo. Y pues actualmente me desempeño como Head de Product Design de una fintech en Chile llamada Vita Wallet. Excelente. Ya. Entonces, ahora que ya nos conocemos más y que ya la gente las conoce más, un poco cómo llegaron al mundo UX, porque no hay una carrera, ¿no? Que salga de la universidad o una carrera técnica que llegues aquí voy a estudiar User Experience, ¿no? O sea, cómo un poco llegaron ahí, ¿no? Y empezamos igual, ¿no? Con Andrea, ¿no? Ya, listo. Bueno, en mi caso, originalmente estudiaba ciencias biológicas, es decir, nada que ver con UX quizás, o sea, biología, pero después me entré al mundo de la tecnología, bueno, dejé los estudios universitarios, tuve bastantes y anteriormente he ido oficios relacionados a quizás el trato directo con clientes, desde tutora particular, o sea, hacía clases, he sido teleoperadora, he sido cajera, moza, o sea, de todo, pero todo era muy tratado con clientes. También tuve un emprendimiento de tipo importar productos, estoy metida en temas también de, antes que eso era boom, de belleza coreana y qué sé yo, pero en ese ambiente de negocio digital fue que quizás empezó mi interés a ver cómo se desarrollaban los productos, los servicios, ¿no? Ya un ámbito, en ese tiempo era redes sociales, entonces ahí fue que me enteré que había este mundo de desarrollo web.
había que este mundo muy, muy orientado a lo digital, entonces tomé un curso y fue mi primer acercamiento. Y si bien yo estaba aprendiendo de frontend, escuché esto, ¿no? Que previo a construir algo tiene que haber un diseño. Entonces ahí escuché por primera vez el término diseño UX. Entonces, al ver que esto era más del lado salir a campo, hablar con personas, validar, entonces la verdad que la primera vez que lo vi dije es muy similar quizás al método científico que seguía antes cuando estaba estudiando y también tiene esta parte de trato directo. O sea, soy una persona, la verdad, muy sociable, muy de hablar, muy de entender y saber por qué las cosas. Entonces sentí que esto hacía mucho más sentido que el desarrollo propiamente dicho, la programación para mí. Y ahí fue como con Shay, le di justo lo que pasó a Shay, pero que decidimos adentrarnos a esto, nos reuníamos en Starbucks desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, hasta que nos voten, por decirlo así, y nos pasamos todo el día buscando recursos en línea, por ahí contactábamos con personas que sabían, se desenvolvían en esto a pedir consejos, cursos, y así fue un poquito nuestro inicio. O sea, fue netamente autodidacta, netamente empírico, ensayo de error, y bueno, ya después, ¿no? Obviamente agarré una experiencia y ahorita actualmente siempre uno busca de estar actualizado, llevar cursos, ir a charlas y cosas así. Pero sí, fue más o menos mi inicio. Ok, Sheila, cuéntanos el tuyo. Bueno, yo vengo de la carrera de administración, yo soy licenciada en administración. También cuando estaba en realidad en la carrera, como que no me identificaba realmente con un área en específico, y aunque varios me dijeran que era un poco un suicidio laboral el no especializarte, porque no es que tipo un año estaba trabajando en logística, el otro quería trabajar en área comercial, y así, o sea, me pasé por muchas áreas, pero porque de verdad quería encontrar lo que de verdad me sumaba, lo que me, como que llenaba esa curiosidad que tenía. Y ahí es cuando justo en mi fase en que estaba, y no sé, como coqueteando con el marketing, como que tratando de entender y trabajando también en esa área en empresas, es que vi que había un mundo digital detrás y me llamó mucho la atención la parte de, primero de código, que fue justo donde conocí a André porque estuvimos ahí juntas, justo para hacer desarrollo front. Y en ese tiempo, o sea, tuvimos, bueno, en realidad creo que hemos tenido una oportunidad, ha sido un privilegio y hay que reconocerlo, de que en ese momento estaba iniciando todavía y había oportunidad para muchos perfiles juniors que podían formarse hasta de cero en la empresa. Entonces, yo entré justo en un programa que se llama Power Designer, que ya solo fuimos tres, eso me da mucha pena porque era un programa muy chévere en que veían más o menos las aptitudes que tenían. A mí, por ejemplo, me hicieron un hunting en una hackathon y hicieron un reto y eligieron como 7 personas y la que pasa el reto puede seguir el proceso, ¿no? Entonces a la final quedé yo y nada, y comencé con un senior, o sea, me asignaron como qué es lo que quieres aprender y yo recién estaba en realidad conociendo los términos eso es un UX designer, esto es un UI y research, ¿no? Entonces como yo siempre había trabajado en proyectos y justo, o sea, como plan B, no como mi trabajo, sino los fines de semana, me gustaba ir a hacer encuestas, a investigar para proyectos de profesores que había conocido en la universidad, me sentí mucho más identificada con research. Entonces elegí ese rubro y nada, he tenido como oportunidades tal vez de poder explorar los otros mundos, pero más que nada para entenderlos y complementarlos. Pero creo que me apasioné mucho por el entendimiento de los contextos, de las diferencias que pueden haber y cómo podemos ser más humanos en cada momento cuando diseñamos, ¿no? Nada, yo creo que ese es como un resumen del journey y solo un poquito, solo para agregar y hacer colación con lo que dijo André. Sí, la educación en ese momento no existía tal cual y creo que nos ha ayudado mucho las comunidades, el hecho de que las personas en diseño son muy abiertas y que, bueno, yo siento al menos que es como un feeling, o sea, yo creo que si tú escribes a alguien y le dices, me puedes dar un poco de tiempo, es muy poco probable que alguien te diga no, porque de verdad es un sentimiento de empatía, de cariño por otras personas que han pasado por lo mismo que tú y el querer ayudar, ¿no? Entonces eso me pasó a mí y creo que eso ha sido como que las bases que me ayudó a entender poco a poco más y sobre todo no solo lo teórico, sino también desde el lado de la mentoría, una mentoría medio informal, pero que existe. Sí, es súper bueno la mentoría porque así uno sabe, guía a otras personas que están interesadas y no saben por dónde empezar, como quizás alguna vez nos encontramos nosotros, ¿no? Y ahora, Elba, cuéntanos. Bueno, creo que mi inicio fue como mucho más orgánico.
De forma universitaria soy diseñadora gráfica y mi primer trabajo al salir, o sea, literalmente saliendo fue en una consultoría de TI y pues ahí vi de primera mano cómo era el tema del desarrollo de productos digitales, ¿no? Y para ese entonces, pues esos términos de UX y UI no estaban como todavía muy asentados, o por lo menos no en mi localidad, ya que pues vivía en Venezuela. Entonces, al entender un poco cómo se involucraba, cómo existía esa intersección o que podía darse una intersección entre el diseño y la tecnología o el desarrollo, me dio mucha curiosidad de averiguar más sobre eso, ¿no? De repente cómo yo podría involucrarme y ahí mismo, pues, en esa empresa como que me ofrecía, ¿no? A ver cómo les ayudaba a hacer de repente las pantallas mejor, a pesar de que quizás no tenía conocimientos no sé si decir prácticos o no tenía como ese know-how de las mejores prácticas de diseño de interfaces, pero sí tenía la premisa de diseño, no sé, pensando en leyes de gestal y todo esto, pues podía tener un entendimiento de repente de cómo podría orientar yo el diseño en esas primeras etapas. Entonces, a partir de allí, pues la curiosidad fue lo que me llevó hacia donde estoy hoy en día. Empecé con cursos como Platzi, Coursera, todo lo que encontrara en internet me lo hacía. Y luego al tiempo empecé a montar mi agencia con unos colegas y ya tenía como mayor entendimiento de esos temas, ¿no? Ya que pues la agencia era una agencia de diseño y desarrollo de productos digitales donde ofrecíamos outsourcing a clientes o más que todo emprendedores y startups de Europa, porque pues claramente el outsourcing en Latinoamérica sale muchísimo más barato. Entonces, nada, o sea, todo fue como constante aprendizaje. Yo creo que igual sigo en esa ruta, perdón, y evolutivamente fue donde entendí qué era lo que hacía un product designer, ¿no? Quizás con el tiempo era como una UX UI, podía involucrarme o moverme entre ambas disciplinas o habilidades como tal, y ya luego con el pasar del tiempo y involucrándome más con la parte comercial, con toma de decisiones, pues comprendí cómo era trabajar realmente con el diseño de un producto, ¿no? Entonces creo que ahí es donde di como el salto a definirme como product designer. Ok, buenísimo. Y ahí yo lo que puedo entender, y bueno, más que entender, darme cuenta de que como que todo el mundo tiene que tener su vena autodidacta, ¿no? Porque si no, es bien difícil meterse solo a un mundo. Ahorita todavía sigue, yo creo que por lo menos en Latinoamérica todavía sigue un poco en la etapa de inicial, ¿no? O sea, no tenemos, digamos, Sí. una carrera o algo técnico. Hay muchos cursos por todos lados, pero no hay algo formal, ¿no? Entonces, ahí ya vendría ya la conversación entre los cuatro y un poco conversar sobre qué es un product designer, ¿no? Que es lo que trae a esta charla, ¿no? No voy a tratar de definirlo tanto de, o sea, creo que cada uno tiene el entendimiento de qué es, pero yo un poco voy a hablar de la experiencia que tuve el año pasado. Por decirlo así, a nivel internacional, sí he visto que hay una mayor especialización, o sea, aquí todavía hablamos UX, UI, pero ya desde que yo inicié hasta ahora ha habido, por ejemplo, ya no se habla de UX, UI, juniors, seniors, y también hay los leads. Hay, por ejemplo, los Design System Specialists, o sea, ya veo que a nivel de ciertas áreas que han invertido hace más, ya tienen 5 años, 6 años con una área de diseño, un área de innovación. Vemos de que sí hay esta especialización. Hay incluso ahorita Design Ops, ¿no? O sea, hay personas ya especializadas en Design Ops. Se habla también de personas especializadas en Design Research y así, ¿no? Y lo que sí he visto es que, como cómo lo está entendiendo el mercado, hablando de manera local aquí en Perú, es el Product Designer vendría a ser la siguiente evolución, el siguiente paso, el mismo Pokémon, así, que del UX UI. O sea, ¿por qué? A nivel de perfil, se entiende el UX UI no solamente aquella persona que se va a encargar del proceso inicial de research, de poder quizás validar esta idea, definir qué debería ser esa solución, ya sea una app, una web,
un producto que tenga puntos de contactos digitales, físicos, etcétera, pero sí este UX UI también va a tener la chance de poder construir las pantallas finales, ¿no? O sea, queramos o no, todavía hay esta idea de, al final de todo me van a entregar las pantallas, ¿no? Entonces, ya se encarga del end-to-end del proceso de diseño. Ahora lo que hemos visto y entendemos conforme ha ido dándose la transformación digital es que ahora, hoy por hoy las ofertas son de productos y servicios digitales. Entonces ya no solamente necesitas construirlo, sino sabemos que un producto es algo vivo, ¿no? Que si ya terminó, o sea, ya realmente el producto fue, ese negocio fue. Entonces vemos que necesitas ya hablar más de un ciclo, de un producto, necesitas entender y de cierto modo también dentro de este product designer, poder estar en esta mesa para tomar decisiones de estrategia para el crecimiento de ese producto, para ir implementando nuevos features, mejorándolo, obviamente escuchando a esos usuarios, ¿no? Entonces, y vemos ahí en un inicio, o cómo lo entendía el mercado, es tipo, necesito construir esto, mi UX UI me ayuda y ve todo el proceso, un todo en uno. Ahora, ahora yo no solamente necesito construir, sino optimizar. El product designer se encarga de eso, ¿no? La vida, el end-to-end. Entonces, creo que así es como el mercado lo está entendiendo, e incluso nosotros como diseñadores lo estamos viendo, pero si yo lo veo mirada de afuera, no solamente en realidad un pro designer no es que esté todo el día haciendo el research, haciendo, ejecutando todo, llevando todo como tal, sino siento que es más un puesto estratégico que sí trabaja de la mano con un equipo de diseño, pero no sé si por ahí los que no están familiarizados o no, pero hay estos llamados Product Trio, que es una forma de gestión de productos, que no solamente es el Product Designer, está el Product Owner y el Technical Lead, ¿no? Que toman decisiones. Entonces, al menos en el puesto que estoy ahora en mi trabajo, al ponerme a estudiar, entendí que más o menos ahorita mi rol por las funciones que estoy haciendo está que se acerca un poco más a lo que debería ser un Product Designer, y lo que yo veo que va más un tema de toma de decisión, va un tema más de gestión, va un tema más estratégico, como digo, y también de entendimiento y decisiones a futuro. O sea, al menos para mí eso es lo que debería ser un product designer. Creo que si no lo definí muy bien, es que todavía estoy en esa etapa de exploración. Pero sí, no sé si hay Elba o Shay me pueden complementar. Está bien, gracias, Andrea. Yo. Sí, o sea, un poco construyendo sobre lo que dice Andrea, básicamente el product designer es ese rol estratégico, ¿no? Creo que el mercado actualmente lo que está haciendo es quemar un poco la profesión o simplemente decir, bueno, el UX y UI es el product designer, ¿no? Esa es como la forma más resumida de verlo en el mercado y lastimosamente así se está entendiendo, ¿no? Entonces, yo podría decir que, tal como dice Andrea, es un rol más estratégico que gestiona, que piensa en la parte comercial, que tiene el pensamiento de diseño, que tiene la capacidad de entender cómo se construye un producto desde las bases de diseño, que entiende que hay un proceso de investigación, de investigaciones profundas, pensando ya en research y luego ya en bajadas un poquito, no sé si decir más superficiales con UXers, pero es un compendio de habilidades. O sea, no podría decirte, mira, sí, aquí el curso de la esquina te enseña a ser product designer de una vez, porque es un compendio de cosas o skills que tú te vas armando para obviamente poder desarrollarte, ¿no? Hablando de skills de diseño per se, de manager, de gestión, de entendimiento de KPIs, de que tener la autonomía de poder decir, bueno, este producto tiene un alcance de tanto, bajo un grupo de usuarios que comprende, no sé, cierto porcentaje, y esto nos va a dar cierto resultado, ¿no? Entonces, para mí es como esa mirada más estratégica que se correlaciona con habilidades de otros perfiles que pueden estar dentro de un equipo de diseño como tal. Pero no es finalmente la persona que va a entregar las pantallas finales, porque para eso consideramos que tenemos el perfil de UI, o podríamos decir que también existe el visual designer, que bueno, que el visual hace otras piezas un poco más elaboradas, ¿no? Pero
creo que hay una tergiversación del concepto o de qué es lo que supone ser un product designer y ya lo están totalmente encasillando en UX UI. De hecho, pues bueno, ya como que he visto un montón de publicaciones en LinkedIn buscando perfiles así, lo definen básicamente como eso. O sea, sería un UX UI senior, una, algo así como que un experto ya con buena experiencia dentro del mundo del UX. Pero ahí un poco para retomar lo que y un poco, digamos, resumir lo más importante, es como que, no sé si me estoy equivocando en definirlo, cómo lo ve el mercado o cómo es la posición, pero como que es un poco generalista porque tiene que saber que el research es importante, tiene que saber que el objetivo es el negocio porque tiene cargo comercial, tiene que saber Claro. de la parte técnica porque no, pues, si no, no puede prometer o no puede comprometerse en cosas que quizás técnicamente no sean posibles y además tiene que hacer diseño, ¿no? Entonces, no sé si ahí como que el mercado lo está yendo así, eso sería un product designer ahorita o simplemente debería ser una persona encargada de un equipo que tenga el research, que tenga el tema del UI, que tenga el tema inclusive de alguien si es un visual designer, que algo más avanzado, pero no sé, o sea, lo ven como que es alguien que puede hacer de todo un poco o alguien que maneja un equipo o cómo debería ser visto realmente, ¿no? Ya. Ahí solo Ahí para un poco complementar. para, yo iba a decir lo mismo, solo para complementar. Déjame terminar esta idea, Shay. Sí, o sea, en realidad es una persona para mí estratégica. O sea, no es una persona que se va a sentar a hacer pantalla, sino que tiene un pensamiento más estratégico y que sí o sí tiene que conocer el ciclo de vida de un producto para poder entender qué podría necesitar en cada fase, ¿no? Y tener como una relación muy estrecha quizás con el hit de producto o con incluso con el SEO, si es que de repente hablamos de una startup, que las relaciones son más pequeñas y más estrechas. Entonces, sería eso, o sea, más estratégico, quizás no limitándolo a que sea UX, UI o englobando el término nada más para que suene más bonito, sino es un rol que piensa o que tiene una visión mucho más global, ¿no? Y que obviamente tiene un entendimiento de qué es lo que se necesita para poder construir y desarrollar un producto desde las bases de diseño de forma eficaz, aplicando de repente las buenas prácticas de diseño, de research y todo lo necesario para que salga en óptimas condiciones según sea posible. Buenísimo. Ahí sí, Shay. Shay, te cedo la palabra. Exacto. En realidad estamos conectadas con lo que mencionaba Elba. Tiene mucho que ver que el product designer, si tienes un equipo grande, sí podría ser alguien que está como orquestando todo este proceso para diseñar el producto. Pero si eres, por ejemplo, una startup y eres como el único, también podría ser alguien que podría establecer todas las funciones, pero no necesariamente, esta persona es un UX UI, solo que ahora lo llamamos product designer, sino es alguien que está en la mesa de decisión para concebir el producto. Y solo para que se entienda de dónde viene el product designer, en realidad acá lo conocemos más por el lado digital, pero en realidad si tú buscas la carrera en otras universidades, si vas a Londres, si vas a, a países en Europa que ya lo tienen como en currículas, lo más similar acá en el Perú podríamos decir que es diseño industrial. O sea, diseño industrial que fabrica productos y ya sean algo físico, algunos van por servicios, pero o sea, están diseñando algo de cero, teniendo en cuenta con estrategia con el negocio y que de alguna manera también les enseñan ergonomía, tienen que saber también parte de comercial, porque hasta después tienen que comercial y sacar el punto de equilibrio hasta del costo de los productos que hacen. Y justo porque diseño industrial se llama así, porque nació de la era industrial, donde necesitaban que ya no produzcamos, por ejemplo, cosas así como estas que son de vidrio y que son de artesanos particulares, independientes, son caros. Entonces, para la masificación y para que reduzca costos, se empezó a desarrollar esas carreras como diseño industrial y ya luego fue mutando, así como fuimos avanzando en la evolución ya no industrial solo de físico, sino en el mundo digital, es que también se creó como, el product design no solo va a hacer zapatillas para Nike o para Adidas o eso, sino también es capaz de poder diseñar o orquestar con el negocio para participar en la producción de productos digitales. Entonces,
es así como este rol, o sea, es una carrera de verdad de 5 años o más, dependiendo de ya las especialidades que quieras tener en otros países, y que acá lo más similar, como te decía, es diseño industrial, y que yo tengo amigas que han estudiado diseño industrial y que orgánicamente de alguna manera también se derivaron al mundo del UX o research o service design, porque tenían muchas similitudes y procesos de diseño que ya de alguna manera ellas realizaban. Y recordemos ahí también que tal vez sí, la carrera se ha hecho más conocida o el design thinking son cosas que escuchamos hoy en día como más famosos, pero en realidad los procesos de diseño son muy diversos y dependiendo del tipo de producto y reto que tenga el negocio, el product design va a tener como que esa capacidad de ver qué podemos utilizar para este tipo de reto o producto que tenemos con el negocio y tratar de orquestar en el equipo que tenga, o si no tienes equipo, estás solo en un startup, igual como el end-to-end, como que es lo que decía Andrea, ¿no? Ok, entonces, bastante información, la verdad. Es muy rica la información que tenemos. Siento que este product designer también podría equivaler a un product owner, ¿no? En el mundo, digamos, del normal y por así decirlo, de una empresa común y corriente, ¿no? Alguien que tiene que velar por el producto, sacar el producto, mejorar el producto, ¿no? En este caso hablamos de un tema súper digital, ¿no? Y hablaron también de un tema que es estratégico, ¿no? Entonces, sí creo que de todas maneras tiene que ser alguien que conozca objetivos del negocio, porque siento que también que a veces como diseñadores queremos lo mejor, ¿no? Desde el punto de vista para el usuario, pero tenemos que cerrarlo con el tema tecnológico, porque quizás no todos tenemos las herramientas, o no todas las empresas tienen el recurso o la palanca para comprar la mejor herramienta y que pueda este diseño ser llevado a cabo. O que, digamos, el presupuesto no acompañe tampoco, ¿no? O sea, no tenemos ni la herramienta ni el presupuesto, ¿no? Entonces hay que bajar un poco las expectativas, pero para eso tenemos que tener conocimiento del negocio, ¿no? ¿Qué es lo importante para el negocio? ¿Cuál es el objetivo? Entonces, sí creo que ahí vamos un poco construyendo de que este product designer tiene que tener cierto ya recorrido de experiencia, tanto en el negocio como en su expertise de profesional, ¿no? Y eso ya un poco movemos al siguiente punto que también quisiera ver. ¿Cuáles serían las funciones, ¿no? ¿Cuáles serían las funciones de este product designer en un mundo corporativo, ¿no? O sea, sería similar a un product owner, ¿no? Sumamente comercial, que tiene que mejorar las ventas o reducir los costos. ¿Qué más podría haber ahí? Para mí A sería ver, para ir en... como, Ah, dale, dale, dale tú nos primero. estamos peleando por hablar. Qué pena. No, brevemente, para mí sería, de hecho, yo considero que el product designer es el resultado de un perfil con mucho tiempo de experiencia, con muchos años de experiencia en diferentes, no sé si ramos o habilidades, ¿no? Es como el resultado final de tener un conocimiento en varios puntos donde el diseño converge para que salga un producto digital, ¿no? Hablando de productos digitales. Entonces, ese perfil pues tiene obviamente conocimientos varios y puede tener un entendimiento más amplio de qué es lo que pasaría como en cada estación de trabajo, si es que lo queremos ver como segmentado, ¿no? Y para mí la siguiente transición de un product designer podría ser un product manager o un hit de producto, ¿no? Que ya tiene una visión mucho más amplia, o sea, es un perfil, de hecho, holístico y que tiene capacidad de toma de decisión basada en el conocimiento para poder aportar y dar una opinión sensata sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces, en cuanto a habilidades, yo creo que es una persona que tiene que ser manager, o sea, que tiene que tener conocimientos de gestión o cómo se gestiona un producto, cuáles son las métricas básicas para poder tener mediciones de producto y poder decir, bueno, tenemos éxito o no tenemos éxito en esto último que hemos lanzado, qué podemos hacer para mejorarlo, quizás no desde diseño, sino desde otro punto de vista, otra área del producto, pensando en marketing, comunicaciones u operaciones. Entonces, es un perfil que tiene como esa potestad para poder comunicar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí lo que es product manager o el tema de gestión de manager es algo que sí o sí necesita, ¿no? Como dije, pues bueno, es un compendio de cosas, no es como que ya soy UX y UI y ya está, sino para mí es como la chamba de muchos años que ya se ve
resumida en un perfil más holístico. De acuerdo. Ahí no sé si a Shay o a Andrea. A ver, y ahí voy. En línea con lo que dijo Elba, y también un poco retomando lo que estamos hablando, entonces es un perfil que va a estar desde quizás la creación, concepción, crecimiento de ese producto, entonces sí o sí va a tener que estar en la toma de decisión, mejor dicho, participa. Entonces sí debe haber, como dice Abraham, un amplio conocimiento, o sea, si lo vemos de habilidades y responsabilidades a la vez, sí debe haber un amplio conocimiento de la estrategia, de la visión del producto, o sea, lo que se quiere lograr, ¿no? Pero es más pegado sí a negocio, no diría que tanto PO. O sea, ahorita que me pongo a pensar y algo que está dándole vueltas porque actualmente estoy haciendo eso en mi rol ahora. Entonces, si bien hay este tema de nos reunimos, pero la preocupación también a veces a nivel de PO es más, no solo a nivel de producto, sino también a nivel de proyecto. Hay como que esta doble ruta que también tienes que ver los objetivos, en mi caso es objetivos dentro del sprint, si se llegó, y también pensando que esto va a verse reflejado a nivel de producto, ¿no? Que nuevas cosas implementamos. Y en el caso del product designer va por el lado más de diseño. O sea, si bien estamos también pendientes todos los productos a nivel de que lo que vayamos construyendo de cada uno de los frentes justamente genere o se vea reflejado en una mejor experiencia. En mi caso veo que también tenemos que tener esta mentalidad orientada o centrada en las personas, en el usuario, ¿no? Porque finalmente son los que nos van a dar, de cierto modo, el insumo y el norte hacia dónde deberíamos apuntar. Entonces yo creo que igual debe haber esta habilidad de poder entender y lo que dijo Elba también concuerdo que es data. O sea, y en mi día a día ahora convivo con data. O sea, mi preocupación va en los KPIs, las métricas, por qué pasó con el NPS, qué acciones podemos tomar. Entonces, no solamente va a nivel de construcción del nuevo feature, sino también va a nivel de cómo hacemos que ese producto siga creciendo, que tenga mayor aceptación, ¿no? Entonces, sí va también como que, ahora que me pongo a pensar como que divido así la cabeza en dos, uno a nivel de qué estamos haciendo a nivel de construcción y también del mismo producto y cómo hacemos crecer a nivel ya de un producto vivo, ¿no? Y algo que también diría como una habilidad que deberían tener y responsabilidad es hablar el mismo idioma. A nivel de producto, o sea, hay mucho tema de alineación, hay mucho tema de comunicación con los otros roles, o sea, el product owner, si lo queremos ver, algunos le dicen tech lead, otros le dicen product developer, ya en el mundo ya de los product. Entonces sí, va un tema mucho de gestión. Creo que entran a tallar no solamente habilidades técnicas, sino entran a tallar muchas habilidades que le dicen soft skills. Yo no me gusta usar la palabra soft skills, pero sí dirían que van estas skills fundamentales para que finalmente esta toma de decisión sea mucho más rica, o sea, que de verdad se tenga en cuenta todos los puntos de vista, ¿no? En pos de, obviamente, construir un mejor producto. Eso, de mi lado, es más o menos tanto habilidades, responsabilidades que un product debería tener. Buenísimo. Shay. Sí, solo en realidad es para agregar, porque creo que ya quedó como claro algunas funciones. Sí, creo que la diferencia, solo para mencionar, con el product owner es que también a veces nos asociamos de que necesariamente todos los equipos trabajan con sistemas operativos basados en agilidad, ¿no? Entonces, no siempre es el escenario. O sea, algo que quería dejar claro es como que esta práctica de product design, de diseño industrial, de todo esto en realidad ya se llevaba años anteriores y no necesariamente convivía en entornos ágiles. Ahora sí los vemos más, o sea, ahora como que está asociado y sobre todo porque los vemos sobre todo en centros de innovación que hacen productos digitales, pero sí como que quitando el mito, ¿no? Creo que eso es bueno y importante dejarlo como para que ampliemos nuestra mirada, que realmente es un product designer. Y lo otro es que sí, creo que la parte de estrategia, que quedó claro ya con lo que mencionaba Elba, es fundamental porque no solo velas por el desarrollo del producto, que es algo que debería ser un product designer, sino por la continuidad de este producto, y ahí trabajas de la mano pero con distintos perfiles que ya sean como el de desarrollo que mencionaba Andrea o el del negocio para que tu frente que es diseño esté respondiendo también tanto a la parte técnica de factibilidad y a la parte de viabilidad de negocio y que los tres juntos en realidad trabajen
para que realmente se obtenga un beneficio tanto para la empresa como para las personas, ¿no? Y estar pendiente que de verdad esto siga sucediendo, ¿no? Y cómo va evolucionando el producto también a través del uso, a través de los cambios de contexto. Es una chamba que nunca termina, entonces sí es algo iterativo. Creo que eso es algo que todavía no habíamos mencionado, pero que el product design no es como que desarrolle un producto y ya está, sino que lo que mencionan las chicas es que justamente tienes que hacer, tener métodos, herramientas que te ayuden a mapear el desarrollo de ese producto ya afuera. Y segundo, también detectar gracias a eso oportunidades nuevas que también te vean una luz para el desarrollo de nuevos productos y trabajar de la mano con otros perfiles. No creo que eso resumiría súper bien lo que ya las chicas han dicho, pero quería dejarse diferencia de que no confundamos que un product designer no pueda vivir en un entorno que no necesariamente sean equipos que trabajen solo con agilidad. Hay como que tal vez quitar el mito y eso ampliar nuestra mirada. Sí, eso es verdad. Yo creo que inclusive se da para otra charla, porque a veces también el tema de diseño y en mi caso, por el tema de research, no encajan con un esquema de agilidad o un esquema de sprints en una fábrica, ¿no? No, no encajan de esa manera como se ve ahora, porque es una fábrica de software, pero como les digo, eso es, eso es para otra charla, porque en verdad es otra discusión. Lo que podemos ahorita, digamos, construir todos es que este product designer es un puesto muy completo, ¿no? Es alguien que tiene que tener una mirada holística, una mirada comercial, una mirada de objetivos, una mirada en el diseño, en el ser humano, centrado en el usuario, ¿no? Con su expertise, habilidades blandas, como dijo Andrea, ¿no? Que tiene que, pues, obviamente, en verdad la habilidad blanda es, que no le dice blanda, sino habilidades, de comunicación, sobre todo para mí es importante, porque como si tú tienes una super idea o tienes una super, un recurso para compartirlo y no sabes comunicarlo, nadie te va a hacer caso y entonces ahí se pierde todo, digamos, tu super idea se quedó en el tacho porque no supiste cómo compartir digamos, tu emoción, ¿no? Entonces, esas habilidades también suman para que esta parte, digamos, del product designer se complemente, ¿no? Y ahora un poco llevándolo al mercado local, o sea, siento que hablamos de empresas que ya son, digamos, de no pymes, porque bueno, hablamos de startups y hablamos de que esas corporaciones, ¿no? O sea, grandes empresas. Y ahí sí me corrige un poco porque sería quizás el único espacio donde podría moverse un product designer considerando que una startup es porque es pequeña y tiene más ágil y tiene es un grupo que realmente tiene que ser pequeño porque si no más gente lo hace inviable, ¿no? Y un corporativo sí, porque finalmente tienes, digamos, más recursos para poder darle al producto una mejor madurez, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo ven en el mercado local, ¿no? ¿Hay espacio para meterlo en una pyme, en una pequeña empresa, alguien que quiera, quizás una agencia, ¿no? Digital, que quiera entrar a UX? ¿Cómo lo ven? Ya. Pymes, la verdad, o sea, microempresas, no creería, o sea, es que también, o sea, respondiendo un poco, algo que me pasó así rápidamente, es que quizás aquí en Lima vivimos como una burbuja. O sea, aquí el rol de UX, UI y todo este mundo digital, nosotros estamos muy embebidos en esto y quizás para nosotros esto es lo que hay, esto es lo que está en tendencia, pero sí, me acuerdo hace unos años, la última vez que viajé fue como hace 2 años y medio, 3. Yo digo, me dedico a ser diseñadora UX y eran obviamente una red donde estábamos gente que eran de incubadoras de universidad, me acuerdo que era en Piura, y es tipo, nunca he escuchado eso, ¿de qué trata? Entonces, si hablamos de quizás microempresas a nivel general del Perú, yo diría, o sea, ya todavía no ha llegado ni qué es UX, o sea, todavía para esas empresas este rol, esta tendencia es desconocida. Entonces diría de que primero, para decir que quizás este rol de product esté dentro de una MIPE, primero esa MIPE tendría que conocer de qué trata UX, de saber de este tema de transformación digital, de estas nuevas herramientas y toda esta nueva tendencia, si lo queremos denominar, ¿no? Y ahora, a nivel de startups, algo que sí he visto, pasé una entrevista, una startup peruana, con la que había hecho su primera levantamiento de capital y todo, ¿no? Todas esas rondas. Pero algo que me llamó la atención, ellos recién estaban buscando su primer, por decir, persona encargada de ver algo de diseño y lo que buscaban era un perfil de product, exactamente. Y es algo que a mí le dije, ¿no? Me llama la atención, ¿por qué no, qué sé yo, por qué específicamente un product? Y, por ejemplo, en el caso de ellos,
tenían claro que ellos querían a alguien que los acompañe en la toma de decisión, en la construcción de este producto de inicio hasta el crecimiento. O sea, por ejemplo, ellos ya la tenían clara, ¿no? Por decirlo así. Y sí, para ellos era como que lo primero que tenemos que tener es un product, que alguien que tenga una visión estratégica, porque en el caso de UX, es verdad que UX que obviamente entiende necesidad, puede ser del usuario, también puede relacionarte bien de negocio, pero necesitamos ya alguien que tenga esa experiencia y esa mirada, que vaya apuntado a esos KPIs, a esas métricas, a esa data, no solamente el producto en sí mismo de construirlo. Entonces yo diría que va a depender, o sea, por decirlo así, el grado de madurez de ese equipo inicial de esa startup, que tanto hayan conocido de estos entornos digitales, de estos procesos de diseño y construcción del producto. Y ahora respondiendo a la otra parte que mencionabas de cuál sería ahorita el ambiente ideal o ahorita hoy por hoy que buscan. Sí, hay startups que lo buscan, son pocas, lo comento a nivel de Perú, a nivel internacional, si vemos que, por ejemplo, ves Rappi, ves varias de estas empresas unicornio y tú ves que buscan product designer, ¿no? Y product designer seniors o product designer leads, ¿no? Y a nivel aquí de Perú, lo que sí he visto es que he empezado a ver varias empresas de sector, más que nada he visto de salud por ahí, de seguros que sí están empezando a buscar products, ¿no? Ya he visto eso, o sea, hay una tendencia cada vez mayor que cuando en la búsqueda, en LinkedIn, en Get On Board, otras páginas, ya veo el tema de product, ¿no? Product designer. Entonces sí creo que hay la chance de desenvolverse, pero también ahí entra un poco lo que había dicho al inicio, Shay, que veo que son ya perfiles no junior. O sea, no, hasta ahorita no he visto puestos, soy sincera, al menos a nivel de Latam, que sean juniors y que se vayan formando en la empresa, sino buscan a alguien, como dijo Elba, que ya tenga un cierto recorrido y experiencia justamente para que pueda, el momento de esta toma de decisiones, traer su voz. O sea, no solamente es conocimientos a nivel de diseño, sino como decías ahí justo, Baldo, más ya desenvolverse, poder traer a la mesa y de verdad decir, ¿no? Esto es lo que tenemos que hacer por esto y esto y esto, ¿no? Entonces, yo diría que sí hay chances, tanto en nivel empresas grandes, también startups. En pymes sí lo veo un poco más difícil, soy sincera, pero sí creo que hay oportunidades fuera también del mercado local. O sea, fuera sí he visto un montón, soy sincera, y sobre todo para el extranjero también. Pero ahí saben, ¿no? El tema del inglés, ¿no? Eh, yo quisiera agregar un poco a un tema que Andrea ha tocado y que me parece relevante e importante, es la parte de la democratización de este tipo de carreras, podríamos decirlo en todo caso, en entidades, no solo privadas, sino también públicas. En otros países podemos ver que hay mayor oferta y también podemos ver que hay Product Design Juniors porque justamente están estudiando y que justo salen, es como si saliera un administrador o si saliera un diseñador industrial de la universidad y puede tener la oportunidad de tener un trabajo como junior a pesar de ser un Product Designer, pero que ahorita nosotros por lo que hemos hablado conceptualmente se relaciona más a un senior. Entonces, sí creo que eso es un problema muy fuerte porque al menos en nuestro país sí creo que varios latinoamericanos que han iniciado con laboratorios de innovación y que justo ahí es donde nacen los roles, es un tema de privilegios y creo que sí es algo que hay que reconocer, o sea, si tienes la oportunidad de haber trabajado o estás trabajando en este entorno, eres privilegiado de hacerlo porque de por sí las oportunidades para ese tipo de roles, por ejemplo, si bien pueden ser abundantes afuera o en general en contextos externos, vas a encontrar barreras, o sea, una de que no hay, por ejemplo, el idioma, o sea, aún así, por ejemplo, yo tuviera la experiencia, si no tienes el inglés, puede ser una barrera muy grande, y para los juniors es que ni siquiera hay una oportunidad para ser un product designer junior, muy poca, y si lo eres, tal vez termines en una empresa que no necesariamente te dé esa oportunidad para crecer, sino busque un mega esfuerzo tuyo, porque lo que querían era tener un UX UI y es triste de ver en el rol y cómo no hay una responsabilidad. Es distinto a veces cuando tú estás en una institución o vienes de una institución académica donde tienes pares que ya tienen como la misma carrera y que te puedes hasta soportar. O sea, yo lo he vivido, o sea, cuando salí de la carrera y trabajaba en unas prácticas, como que tenía compañeros que están trabajando dentro del mismo rubro y que nos podíamos reunir, rebotar ideas.
Y esto se puede vivir un poco en las comunidades, ¿no? Y ese es el rol de las comunidades para los product designers, para cada especialidad de diseño se han convertido en un rol educador informal que justamente está ayudando frente a la brecha que está habiendo de lo que debería haber como institución educativa general y nacional, y que sí hay oportunidades, o sea, hay mercado, es una carrera muy pagada, pero por lo mismo también no la concibo, no la veo tanto en empresas pequeñas, por dos razones. Uno es porque justo no hay como muchos roles, y esos roles son como ahorita, no, son buscados, pero y no cualquiera realmente es un product designer como la palabra que correcta, o sea, tiene todas las cualidades y habilidades para hacerlo. Y segundo, porque normalmente esas personas cobran bastante. Eso es algo que no podría cubrir una empresa que está comenzando, un emprendimiento o una pequeña empresa. Eso afectaría mucho sus costos, y que todavía, si es que ellos no han tenido conocimiento y también el contacto que decía Andrea, de saber que el beneficio de tener este rol va a ser una inversión más que un gasto, es otra barrera más. O sea, yo creo que acá es un momento de orquestar a nivel no solo de, desarrollemos el rol, sino que también se tiene que desarrollar en la par de la industria, y ahí recién como ir confabulando para que eso tenga sentido, ¿no? Orquestarlo realmente. Sí, nada más voy a agregar algo porque creo que lo que se ha comentado está bastante completo. A nivel local, yo creo que depende mucho de la cultura, sobre todo porque he visto, hablo de cultura empresarial, sobre todo porque he visto que mayormente y la tendencia es a buscar líderes de UX como para que aborden quizás todo lo que se desarrolla con, bueno, lo hablan más que todo a nivel de desarrollo de experiencia. Y son muy pocas las empresas que yo he visto, al menos locales, que quizás conozcan de repente las habilidades y los beneficios de poder contar con un líder de diseño de producto que es más completo bajo mi concepto. Y en relación con eso, me parece que el desarrollo de un product designer podría ser mucho más sencillo y más de crecimiento más rápido en una startup, ¿no? No solamente locales, sino de otros lugares. O sea, en mi experiencia, pues yo trabajo en una empresa en Chile y de verdad los ritmos de trabajo son otro mundo, pues. O sea, un mes de trabajo en una startup son como 6 meses porque se va a la velocidad de la luz y la capacidad de experimentación es muy rápida, y obviamente entendiendo de que todo eso depende de una cultura que se construye en conjunto, desde el rol de product designer hasta los demás roles como de tecnología, el mismo SEO, comercial, soporte, forman parte de que hacen parte de que esa cultura se pueda desarrollar para que precisamente el product designer pueda tomar como la batuta, o por lo menos en mi caso es quien toma la batuta para definir ese roadmap de producto, porque pues precisamente es un product designer, ¿no? El diseñador del producto. Ok, ya, en verdad me quedó clarísimo después de todo lo que han comentado de dónde podría funcionar mejor un product designer, sumado a todo lo que hemos hablado de la experiencia, de dónde funcionaría mejor sus habilidades, dónde se enfocaría mejor dónde sacaría más el jugo, ¿no? Que una empresa pequeña, ¿no? Entonces, un poco ya para entrar en la recta final, un KPI que ustedes consideren que sea súper importante para que el Product Designer demuestre que está avanzando en, digamos, construyendo un buen producto y sacándolo adelante, ¿no? O sea, solo un KPI consideren el más importante de todos los que han conocido, han manejado o han experimentado, o quizás que le gustaría ver porque que no lo manejan actualmente, pero que de repente sería importante tenerlo, ¿no? O sea, ¿cuál considera, ¿no? Y empezaremos al revés ahora por Elba. Qué nervios. Yo creo que eso es relativo. Eso va a depender mucho de la gestión del product designer, ¿no? Porque por lo menos desde mi rol, yo empiezo de hecho, eso fue una actividad que hice en diciembre, hacer todo un planteamiento de roadmap de todo lo que iba a ser este año basado a través de quarters. Entonces, desde mi planteamiento como líder de diseñadora, líder de producto o Head of Pro Design, para salir un poco de los títulos, es trabajar con objetivos grandes e irlos granulando por sprints o por quarters más pequeños,
para que haya un entendimiento de qué es lo que se espera, ¿no? Y eso va sincronizado con todos los esfuerzos que aplican todas las áreas. Entonces, para poder decir que de repente la gestión de ese product designer está teniendo éxito, depende de diversas cosas. Una de esas podría ser qué tantas cosas o sí, qué tantas cosas se han podido implementar de esa propuesta del product designer para mejorar el producto. Y segundo, quizás podríamos hablar de una fase de experimentación o incluso de las iteraciones de producto que pueden resultar en la adquisición de nuevos usuarios y también en la conversión de las diferentes características que tenga el producto, ya sea que un producto venda algo, de repente podríamos decir, bueno, gracias a esta mejora de producto que ha propuesto el área de producto UX, podríamos decir que nuestra conversión en la venta de esta tasa, por ejemplo, ha aumentado un 5%. Entonces, eso va a ir como muy variable o es algo muy relativo, dependiendo primero de la razón social de la empresa y segundo de qué cosas propone el product designer en la mesa para decir, bueno, esto es mi planteamiento de qué es lo que vamos a hacer con el producto, vamos a empezar con esto y a partir de las investigaciones y de los insights encontrados vamos a implementar estas mejoras que nos pueden resultar en estos resultados, ¿no? Y muy por aparte también hablar de todo el tema de la experimentación, de por lo menos decidir lanzar pilotos para mejorar algo, para experimentar algo, eso también podríamos definirlo como algunos KPIs de resultado. Yo por el lado de lo que dice Iván le doy la razón en que depende mucho del reto, del estadio del producto, porque si tú tienes un producto que recién estás lanzando por primera vez al mercado, tu principal KPI tal vez sea el del awareness o de los primeros indicios de adopción. Si ya estás en una etapa de evaluación donde ya estás viendo el rendimiento del producto que ya existe, puede ser satisfacción, puede ser conversión. Creería que lo importante es que también no solo creamos KPIs numéricos enfocados solo en productos, sino tal cual como el nombre es Product Designer, pero enfocados en el Human Center, tendríamos que también buscar diseñar con el equipo también KPI humanos, ¿no? O sea, cómo medimos de alguna manera, y yo lo he vivido personalmente en proyectos que tenían más que ver con proyectos sociales, que son un montón de venidos del mundo de la economía, que son cómo mides el bienestar, porque recuerda que más que nada proyectos, por ejemplo, del Estado, se mide el bienestar de las personas cuando haces una obra pública. Y hay fórmulas o hay teorías que van detrás de eso y que te ayudan de alguna manera a poder mapearlo. Algo así también se tiene que construir con el equipo y ver de qué manera podemos medir métricas que no solo nos den la parte de producto físico, sino también humanos centrados, o sea, que estamos construyendo para ellos, también KPIs humanos, ¿no? Entonces, creería que es un trabajo de equipo y depende de estadio, contexto y también de otros perfiles que nos puedan apoyar según el reto que nos den. Si es una obra pública, pues económico, es que gente de economía, ¿no? Ok, antes de dar el pase a Andrea, quería un poco entender, y me parece súper interesante tener un KPI que no sea económico, porque en verdad, todos los que nos ha contado Elba, ¿no? Está súper chévere, pero al final el CEO te dice, oye, pero si mi producto no vende, algo no está fallando, ¿no? Entonces, no me va a dar tiempo de experimentar, me va a dar tiempo tal vez de hacer algo adicional, porque sabemos que el final, el objetivo final es mejorar las ventas tal vez, ¿no? Entonces, tenemos ahí un tema que eso no nos vamos a escapar, ¿no? Y también lo dijiste, Shay, el tema de que sí, o sea, ok, de cuando sale un producto al inicio, cuánta gente lo recibe, cuánta gente lo empieza quizás a descargar o a usar, y viene el tema de la conversión y los temas de los leads, ¿no? Y también siguen siendo KPIs también dentro del mundo comercial, ¿no? Pero el tema yo por ejemplo, primera vez que escucho que hay un KPI basado en la empatía, sobre todo si es el Estado, ¿no? O sea, yo ahí como que estaba pensando que sabes ser una ONG que, ok, porque digamos que como no es fines de lucro, no tiene que ser comercial, ¿no? Que no, obviamente no es el común de, digamos, de empresas con las que trabajamos o que hemos trabajado, pero eso sí está súper bueno que exista un KPI también basado en que sea la satisfacción de la persona, ¿no? Eso quería un poco remarcarlo y ahí sí alejo con Andrea para seguir.
Sí, antes de que Andrea diga algo, yo quería complementar con otra cosa. Si bien es importante o la finalidad de un negocio es poder concretar ventas o ganancias, obviamente para sostenerse en el tiempo, eso es algo que viene en definitiva como consecuencia de haber hecho una labor en el producto pensando en usuarios, ¿no? Donde se logra un punto de equilibrio y sea lo que sea que tú hagas para que el producto mejore, hablando de, no sé, temas más superficiales como la interfaz o de repente la propuesta de, no sé, de negocio, que eso en definitivamente impacta con las ventas. Todo eso genera como consecuencia lograr esos números que el negocio está buscando, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa va de la mano con otra y ya cuando de repente los directivos, como por darle un nombre, lo entienden, el foco va a ser mucho más centrado en esos usuarios más que en conseguir dicho número, ¿no? Quizás por dar un ejemplo, cuando yo empecé en esta startup hace 2 años, el número de usuarios activos era de 3.000, o sea, eran muy poquitos usuarios. Y el objetivo a final de año era conseguir 10.000 usuarios. Entonces, a raíz de diferentes esfuerzos, esfuerzos de, hablemos de marketing, también la dirección que tomó negocio en cambiar la propuesta de valor, también la dirección que tomó producto en mejorar cosas iniciales como las interfaces y todo esto para empezar a generar un poco más de buena experiencia de navegación. Efectivamente se logró ese número objetivo de los 10.000 usuarios, ¿no? Y ya incluso pasados 2 meses se pasó a 15.000 usuarios. Entonces, yo creo que es también un poco alinear los esfuerzos en conjuntos de todo lo que involucra producto, no pensando solamente en lo que es diseño, sino que es un trabajo basado en la sincronía. Entonces, yo creo que esa es como la definición o ahí es donde podríamos decir que podríamos tener un KPI en conjunto, que pues va a depender específicamente de ese objetivo que el negocio quiera cumplir. Ahora Excelente. sí, Andrea, Andrea, dale, dale Andrea. pues. Yo iba a decir ahí, en línea de lo que han mencionado, es que en realidad a nivel de equipo, o sea, hablando, sabemos que hay un equipo que se dedica al producto, es el objetivo. O sea, es muy similar quizás a como el trabajo que has mencionado, Elba, es algo también como más o menos, yo ahorita lo estoy viendo y desarrollando, o sea, se habla de objetivos por quarter, tener claro cuál es ese roadmap, ¿no? O sea, hacia dónde estamos apuntando, pero también en mi caso tenemos a nivel de productos se tienen releases, entonces a nivel de funcionalidades también tenemos que definir qué nuevo queremos lograr o cómo esa nueva funcionalidad va a impactar. Entonces, si hablamos de métricas también, ¿cuál sería esa métrica? En realidad, no es que vea solo una, al menos yo lo veo así, sino tenemos métricas de producto, que pueden ser usuarios activos, hay time to market, qué sé yo, hay de clientes como tal que es el NPS, Customer Satisfaction, y bueno, hay un montón más, pero o sea, hay de producto, hay de cliente, hay de tecnología, como tiempo de respuesta, el tiempo de carga, hay las propias de negocio, ¿no? Que es, no sé, market share. Hay también la de empleado, que era justo lo que mencionaba Sheila, a nivel de equipo también es importante porque finalmente es el equipo el que construye, ¿no? Ese producto. Entonces, yo diría que de todas esas, a nivel del objetivo que nos estamos planteando también como equipo, seleccionar cuáles me pueden dar la información necesaria para seguir haciendo esta toma de decisión. O sea, que me van a permitir saber si yo estoy cumpliendo o no ese objetivo. Y obviamente en el tiempo, con esas métricas iniciales, puedo ir adicionando más. No puedo ir, como dice, él va a ir granulando más, ¿no? Y también algo que es importante y algo que no sé si estaré hablando piedras o no, y después voy a buscar más información, es que algo que he entendido más o menos es que si bien tenemos métricas como tal, pero la métrica sola no te da la historia, o sea, sí es un indicador importante, pero en muchos casos hay que hacer un entendimiento y profundización. O sea, tenemos que entrar más a detalle. Le doy ejemplo, puede ser que hemos lanzado una nueva funcionalidad y a nivel de usuarios nuevos activos, esto se ha mantenido. Pero si lo veo a nivel de NPS, es tipo, se fue al suelo mi NPS, ¿no? O sea, hemos tenido nuevos usuarios, pero tal. Entonces, ahí, si yo veo solitas esas dos métricas, no me están dando la historia completa. Entonces, ahí sí tengo que ver qué otra métrica y también profundizar. En mi caso, o lo que hacemos ahorita
producto que estoy es llamar, por ejemplo, en ciertos casos a detractores, poder entender el por qué. O sea, hay esta parte cuanti, pero que va a la par de la parte cualitativa. Entonces, yo diría que no se puede tomar como un solo indicador. Creo que ese es justamente uno de los errores más comunes que un equipo puede hacer a nivel de producto, ¿no? Solamente tomar uno, porque en realidad no te va a permitir gestionar bien esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, yo diría eso, o sea, no tengo respuesta cuál sería el primer indicador a tomar, sino De diría que es acuerdo. una decisión que se debe tomar, como dijo Elba, a nivel no solamente de diseño, sino también a nivel de productos, es decir, de los tres frentes, ¿no? Negocio, tecnología y diseño como tal. Sí, está súper buena la parte de cómo también usar los clásicos, el clásico NPS. Yo, por ejemplo, el NPS, si bien es una herramienta, yo a veces trato de complementarla, como por ejemplo el esfuerzo, ¿no? El esfuerzo, el CES, ¿no? Porque a veces nos da más información el esfuerzo que le generó hacer la tarea. Puede ser comprar, puede ser contactarse con un asesor, puede ser poner el carrito, que la experiencia final sí recomiendo no, porque te pierdes justamente cuál fue el dolor más común. Pero bueno, eso es, digamos, otro KPI de Customer Experience, pero está súper bueno porque complementa un poco la de agregarle otro KPI más a lo que estamos conversando, ¿no? Y un poco ya para cerrar, eh, unas palabras finales tal vez, ¿qué podría alguien que quiere empezar a enfocarse en ser product designer, dónde podría aprender? O sea, hablamos de mentores, hablamos de alguien que te conoce y se juntaron, como ejemplo, como decía Andrea, con Shay en Starbucks, pero aparte de alguien conocido que dice, oye, enséñame tu trabajo, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Hay algo adicional que puedan, no sé, consultar? Personalmente, yo podría recomendar un curso que llevamos con André de Udacity, que es una plataforma que no, tiene cursos como free y otros que tienen pago. Pero justo hay un curso de Product Design que es como introducción al Product Design, muy enfocado a lo digital, pero creo que es un gran inicio si quieres entender hasta qué roles existen, ¿no? Porque te explican qué roles hay en los equipos de tecnología, que hay PO, que hay personas que trabajan en negocio, que hay developers que trabajan contigo, cómo verlo desde perspectiva de negocio. De verdad que está muy completo y lo que más me gusta es que tiene como hasta entrevistas de personas que trabajan en el rubro de emprendedores, de CEOs de startups, de diseñadores que trabajan en diferentes rubros. Lo veo muy completo, creo que sería una gran opción si estás iniciando por entender tal vez este mundo y no pagar todavía, porque otra vez vuelvo al tema de privilegios, hasta en los costos de los cursos tal vez no sean accesibles para todos, ¿no? Creo que el promedio que será $300 de los más baratos, como los más completos me refiero, ¿no? Porque hay otros Claro. que se pueden encontrar más completos, pueden estar hasta $300 o más. Entonces, sí diría como que traten de buscar opciones que estén al alcance del bolsillo de cada uno. Aprender en equipo, creo que algo que aprendimos con André y con Elba cuando estábamos justo en el reto de armar cursos, porque en un momento dictamos las tres juntas, era que la capacidad de aprendizaje se realiza siempre y cuando, no solo cuando tú lees y cuando entiendes y cuando compartes, sino cuando tú mismo enseñas, ¿no? Entonces, eso de aprender en equipo suma mucho porque así te va formando también el pensamiento crítico que vas a necesitar más adelante en tu trabajo. Y lo último también es trabajar en comunidades, o sea, buscar comunidades que estén hablando al respecto, ahí de paso hacer networking y como que haya personas que te puedan Mm. ayudar en un mentoring de afuera. Eso va a ayudar un montón y de verdad las personas son bien accesibles Y ahora. Yo, sobre por las ejemplo, si me comunidades, escriben, ah, ya, pero claro, que hecho que si te escriben, a ayudar a la gente que te puede consultar ahora, ¿no? La comunidad es, perdona que te interrumpí, Shay, las comunidades te has sentido un poco, no sé si olvidadas o que se han quedado. Antes eran muy activas, no sé cómo lo estás viendo ahora. ¿Se siguen moviendo todavía? yo creería que sí, sino que están pasando por un proceso de transformación, porque también acordemos que hemos pasado por algo fuera de contexto, que es la pandemia, ¿no? La pandemia que todavía en realidad no termina, pero que nos llevó a un mundo digital que de alguna manera nos ha agotado a todos. Y no solo por eso, sino es un contexto donde hemos tenido duelos a nivel internacional masivos. O sea,
sí, contar, mira, yo he tenido 9 pérdidas, incluida la de mi papá, por esta pandemia. Yo creo que justamente esto nos está llevando a que como individuos, a veces también los individuos que conforman la comunidad tal vez están tomando un break como para saber justo cómo rediseñar esas experiencias y Sí, volver. es Por ejemplo, verdad, yo lo es hablo verdad. personal de la comunidad en la que estamos como que rediseñando si realmente los webinars o cosas que normalmente hacen las comunidades suman el valor o cuál es lo que realmente necesitan las personas. Eso lo hablo desde el lado de nuestra comunidad, tal vez eso también esté pasando a otras comunidades. Creería que va por ahí porque el común denominador que hemos pasado todos es un trauma. Esa sería la palabra exacta. Creo que el trauma a nivel Sí. global es algo que ha afectado no solo a organizaciones y personas, sino también a comunidades. Que yo sé que van a volver, están volviendo poco a poco de una manera de pasos pequeños, pero están. Lo bueno es que están y sabes al menos en LinkedIn a quién pertenece cada comunidad y le puedes igual dar una manito para que te ayude. Ahí voy a agregar algo sobre las comunidades. O sea, de verdad, yo misma pertenezco a una comunidad y como dice Chey, nos ha pasado a vivir bastantes experiencias, bueno, a mí también a nivel de pandemia. Pero sí te comento algo que también hice en pandemia, como me agarró en pandemia, fue que yo no renové mi contrato. Estuve casi los primeros 10 meses de pandemia sin trabajar y lo que aproveché fue de estudiar. Y justo también a veces hablaba con Che y también íbamos a clases de comunidades juntas, también hablaba un poco con Elba, íbamos a eventos y todo lo demás. Te comento que algo que hicimos con Che fue, y esto se lo doy como hack a todos, conocen Eventbrite o Eventbrite, ya si queremos hablarlo en español. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ponen .com, tienen filtros, ponen eventos online, todo el mundo y ponen palabra como diseño, design. Si saben inglés, pónganlo en inglés, si no lo ponen en español, diseño, y les van a aparecer eventos de todo el mundo. Entonces, algo que a mí me permitió, y de verdad, por eso creo que he aprendido tanto en esta época de pandemia fue eso. Y he ido a eventos de diseñadores de Brasil, de Japón, de Nigeria, de Escocia, Estados Unidos, y wow, es toda una realidad súper distinta. Ahí fue como escuché más cosas de colonizar el diseño, había mucha mirada crítica de las herramientas mismas. O sea, me acuerdo que fue un taller, era tipo como el design thinking y era supremacía blanca, y yo me quedé, wow, ¿qué es esto? Entonces yo diría que más allá quizás las limitantes que tenemos yo lo digo, ¿no? Porque como dijo Shay, ahí puede ser un privilegio el tema de acceder o poder pagar estos cursos, el saber inglés. Hay espacios gratuitos, o sea, yo de verdad creo en el poder de las comunidades, ¿ya? Justamente ahí es donde yo he aprendido más en estos últimos años, donde he aprendido más ha sido en comunidades que en los cursos mismos, y es totalmente gratuito. Entonces, muchas de esas comunidades, incluso si tú no sabes el inglés y tú puedes escribirles y te dicen, no importa, entiendes más o menos, te ponemos subtítulos. O sea, te dan esas facilidades, incluso te pueden pasar la transcripción o incluso ponen un intérprete, entonces tú al momento se está traduciendo al español. O sea, hay todas esas facilidades porque muchas de esas comunidades son también de latinos, ¿ya? Y yo diría eso, ¿no? O sea, ese truco lo apliquen. ¿Y qué comunidades seguir de producto? Hay una en español a nivel latán que se llama Hablemos de Producto, que creo que lo han fundadores son argentinos. Entonces es una comunidad que se está empezando a mover y es justamente centrado en producto, ahí se las paso. Y sobre reactivar y contenidos, incluso los contenidos mismos que hay sobre product, te comento, es un poco como el huevo y la gallina, o sea, todavía hay gente que crea su propio framework, ha creado su forma propia de entender. Entonces, lo que creo que tocaría hacer en nuestro caso es ver qué tanto de eso funciona, como estaban diciendo al inicio, quizás Shay y Elba, bajo los modelos de trabajo que tenemos, o sea, qué tanto de eso de verdad se puede aplicar, porque para aplicar esas cosas también de product que hay de fuera, va también por un tema de mindset, o sea, va para hacer estas tomas de product tríos que te comentaba y qué sé yo, o sea, tiene que haber ya es ser parte de la cultura este tema de comunicación, de colaboración, de transparencia, ¿no? Entonces, para que realmente también funcione muchas de estas cosas, tiene que haber un trabajo también a nivel organización, a nivel cultura. Entonces, sí diría que, quizás me estoy yendo del tema, pero sí te diría que muchos de esos también, incluso conocimientos,
Sí, son puntos de referencia. Yo al menos lo que he hecho, y ese es otro tip, así rapidito, hay esta página que es tipo ADPLIS, sí, ADPLIS, que es para contactarte con mentores. Entonces, ahí yo justo me contacté cuando asumí este nuevo rol en mi trabajo para buscar una mentora y me tocó una mentora que era, wow, justo era de product y era súper capa, tenía CEO y me acuerdo que nadie más entró a su sesión y ya me dio una serie de recursos. Entonces digo que hay las opciones, hay en español, en inglés, busquen, usen Google, o sea, para mí ahorita Google es mi mejor amigo, contacten a las personas, no tengan miedo, toquen puertas, yo siempre sí que le escribo, le digo, me encantó tu charla, ¿tú crees que me puedes dar 5 minutos? Tengo dudas sobre esto y las personas de verdad hasta ahorita, ninguna me ha dicho que no, siempre me han dicho, puedes hacer esto, puedes hacerlo otro. Entonces yo diría que es eso. Sí, eso es lo bueno. La gente jamás te va a decir, si tú pides ayuda, jamás te dice que no. Y eso completamente comprobado, ¿no? O sea, siempre la gente te quiere ofrecer una mano, ¿no? Nadie te va a dejar sin ayudar, ¿no? Eso también es bueno de la comunidad y bueno de los mentores, ¿no? Siempre el conocimiento en grupo es mucho mejor y siempre también te dicen que para aprender UX inclusive o lo básico es entrar a una comunidad, ¿no? Justamente para aprender, para entender cómo funciona, cuáles son las cosas básicas, dónde aprender, ¿no? Justamente, ¿no? Eventos, recursos, Google. Para mí, a ti ha sido Google, para mí ha sido YouTube en la pandemia, un maestro de muchas cosas. La verdad que yo a YouTube le daba muy poco uso en el 2019 y antes, y en el 2020 sí comencé a darle, pero para aprender de todo, ¿ah? En verdad. Y empezamos como en mi caso, por la cocina, ¿no? Por el tema de que no podíamos hacer más que cocinar nosotros mismos, ¿no? Pero así empezamos ya explotando temas digitales. No sé si, chicas, se fue Sheila, pero no sé si ustedes quieren alguna palabra final, ya para cerrar el podcast. Yo puedo decir algo final. Yo creo que lo importante de todo esto es como sé que la industria y el mercado nos presiona de forma directa o indirecta como para llegar a cierto quizás estereotipo de lo que debería ser un perfil, ¿no? Yo creo que para personas que quieren empezar es importante primero que vayan a su ritmo, que sean súper curiosos o curiosas y sobre todo que haya un real entendimiento de que esto no es algo como que yo aprendo a ser product designer o sea algo de UX y UI y ya está, ¿no? Esto es una carrera o una disciplina que nos obliga a estar formando habilidades de forma constante y a siempre estar aprendiendo algo nuevo, porque con cada nuevo aprendizaje eso nos va a servir para incluirlo a nuestro propio flujo de trabajo, a nuevas estrategias y a nuevas cosas que nosotros mismos queramos experimentar. Entonces, entender esas tres cosas, primero no presionarse, segundo la curiosidad multiplicada por 1000 y tercero siempre aprender y aprender con ganas y tratar de internalizar toda la información, o sea, tratar de hacerlo siempre a nuestro propio ritmo y no con el foco de encajar en un sistema porque pues eso va a ser muy relativo del sitio donde vivamos, entonces eso, y sitios Buenísimo. por aprender hay un montón, así que Está súper bueno. Nada, yo creo que agradecerles por su tiempo, porque hemos estado casi, bueno, más de una hora, no casi una hora. Yo me he divertido mucho sí. porque he aprendido bastante. Los recursos que han dicho son excelentes. En verdad, ahí les voy a decir después para que me los pase para poder publicarlos. Y nada, ojalá que podamos tener de nuevo la conversación de otro tema futuro y me encantó mucho tener este espacio con ustedes, ¿no? Desde ya, mi agradecimiento es profundo y espero volvernos a ver más adelante. Cuídate mucho, Elba. Igualmente, Waldo, muchas gracias por la invitación. De Que estés nada. súper. Igualmente.